Mm, Bueno, en principio, saludarles por este intermedio. Como es sabido, en la etapa de planificación, todas las entidades del sector público, en cumplimiento a los sistemas de la Ley 78 y las directrices que emiten los órganos rectores de planificación, en este caso el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, determinan sus planes operativos anuales, ¿no?, en cumplimiento al sistema de programación de operaciones. Asimismo, el sistema de presupuesto establece de que todas las entidades deben formular su anteproyecto de presupuesto de recursos y presupuesto de gastos. Lógicamente, esto enmarcándose en los techos presupuestarios que se les proporciona a partir de los órganos rectores, como es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Existe todo un lapso de tiempo y procedimiento en la que se consolida este instrumento de planificación de carácter de programación fiscal, y podemos advertir de que a nivel de términos económicos y técnicos se estructura lógicamente utilizando la cuenta ahorro, inversión y financiamiento, el CAIF, para determinar el equilibrio fiscal. En este caso, en la presentación se puede observar un ejemplo de una estructura de lo que es los ingresos corrientes, los gastos corrientes, los ingresos de capital y los gastos, los ingresos de capital y los gastos de capital. Se prevé lógicamente cuánto de ingresos corrientes va a generar, en este caso, el conjunto del Estado para atender los gastos corrientes, o cuánto de ingresos de capital prevé para la inversión en gastos de capital. A partir de esto, este instrumento sirve para determinar si va a existir necesidad de financiamiento en relación a sus componentes. En este caso podemos advertir de que a nivel de ingresos y corrientes y menos gastos corrientes se genera un importe, una unidad monetaria negativa de 463.20. Significa que a nivel de lo que es la cuenta corriente existe un déficit y necesidad de financiamiento. Pero sin embargo, esta necesidad de financiamiento no es posible aplicar con la cuenta de financiamiento, sino que se toman otras medidas a nivel político. También podemos observar que los ingresos de capital menos los gastos de capital generan, en este caso, un déficit de 3.205 unidades monetarias, que sí o sí requiere, lógicamente, la necesidad de financiamiento. En este caso, la planificación de la programación fiscal en referencia a cuenta, ahorro, inversión y financiamiento nos demuestra de que se requiere un financiamiento de 3.668.3 unidades monetarias. Esto necesariamente debe ser cubierto por financiamiento, sea financiamiento externo neto o crédito interno neto. En este caso, solamente con esa necesidad, con esa variación de unidad monetaria negativa, se equilibrará el presupuesto. Entonces, fíjense, el punto de partida es un instrumento de planificación que a partir de la Ley 78, que ya analizamos en sus sistemas para ejecutar las actividades programadas, específicamente el sistema de contabilidad integrada, se encargará de registrar la ejecución de cada uno de estos componentes, ya pero desde la perspectiva de técnico de sistema de contabilidad integrada. Entonces, en esa etapa, lógicamente, el déficit fiscal, su sostenibilidad y financiamiento, existen formas y calidad de ese déficit fiscal. Respecto a la calidad del déficit fiscal, corresponde a la calidad de sus componentes. Si se genera en la cuenta corriente, el déficit es o no financiable y acentúa y profundiza el desequilibrio fiscal. Eso quiere decir que tiene que ver otros medios para financiar ese déficit. ¿Y cuándo es un déficit permisible? Cuando tiene un financiamiento sostenible que no impacte lógicamente en el equilibrio macroeconómico. Y las bases para ello son el incremento de ingresos corrientes o recurrentes, la racionalización del gasto público, el impacto en el crecimiento de la producción. Entonces,
Este estudio nos permite partir de que este estado que estamos analizando e interpretando parte como un instrumento de planificación a nivel de estado, ¿no? Y, lógicamente, es un instrumento que va a coadyuvar a la consistencia del equilibrio del presupuesto de recursos y del presupuesto de gastos. Esto en cumplimiento al principio de equilibrio. En este caso, a partir de esto, en la etapa de ejecución podemos advertir de que el sistema de contabilidad integrada, a partir de sus componentes, nos permite emitir, en este caso registrar, la ejecución de ese instrumento de carácter netamente económico, denominado en estado, cuenta, ahorro, inversión y financiamiento. Para repasar, ¿no? El sistema de contabilidad integrada básicamente administra la información financiera del Estado a partir del conjunto de todas las entidades del sector público. Su componente de contabilidad patrimonial nos proporciona como producto el balance general, el estado de recursos y gastos corrientes y el estado de cambios en el patrimonio neto. Su subsistema de contabilidad presupuestaria nos proporciona como producto la ejecución presupuestaria de recursos y la ejecución presupuestaria de gastos. Y además el estado de cuenta, ahorro, inversión y financiamiento. Y finalmente el tercer componente o subsistema de contabilidad integrada, que es la contabilidad financiera de tesorería, nos proporciona como producto el flujo de efectivo. Entonces son los estados básicos que el sector público, a partir de este lineamiento, tiene la obligación de emitir en el marco de los fines de la Ley 78. Para ello, el sistema de contabilidad integrada define en su alcance como un conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos que consideran las regulaciones de carácter jurídico, normas técnicas y o prácticas administrativas para evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afectan o pueden afectar al patrimonio de las entidades del sector público. En este caso existe todo un conjunto de instrumentos de carácter jurídico, de carácter técnico, procedimientos que nos permiten a nosotros emitir estos estados financieros. Además de que a partir de sus sistemas permite un registro sistemático de carácter presupuestario, financiero y patrimonial en un sistema común, oportuno y confiable. En este caso, el SIGEP, que está vigente, y este instrumento sirve a todas las entidades, a todos los usuarios de la información de carácter interno y externo para la toma de decisiones. Y desde luego, para ejercer el control. Aclaramos de que el análisis e interpretación que vamos a realizar en este evento solamente es de carácter contable, no tanto económico, porque es un estado económico, sí es cierto, pero a nosotros como contadores públicos nos preocupa cómo se analiza e interpreta para nuestro propósito, que difiere desde luego, sin duda, en ciertos elementos con los criterios de los economistas, para que nos quede claro. Entonces, ¿qué es en este caso el CAIF, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos muestra, ¿no? Se nos muestra el ahorro o desahorro en la cuenta corriente, el superávit o déficit en la cuenta de capital y la magnitud de financiamiento del ejercicio, como habíamos observado en la etapa de programación fiscal y el equilibrio fiscal. ¿Con qué estado se relaciona el CAIF? Básicamente, su relación es con el estado de ejecución presupuestaria de recursos y con el estado de ejecución presupuestaria de gastos. Sin embargo, también vamos a encontrar una relación de manera interrelacionada con el balance general, con los activos, el pasivo financiero, con el estado de cambios en el patrimonio neto y también con el estado de flujo de efectivo. Su utilidad principal es explicar el déficit o superávit financiero presupuestario del ejercicio. ¿Y para qué analizamos el CAIF? ¿No? Para ver el comportamiento de las variables que generan el ahorro o desahorro
el déficit o superávit y el financiamiento en sus fuentes de aplicaciones financieras durante la gestión determinada. La definición de la norma contable, recalcando, nos dice, muestra el ahorro o desahorro generado en la cuenta corriente. Se refiere lógicamente a la cuenta corriente, ingresos corrientes menos gastos corrientes, ¿no? Además, el superávit o déficit de la cuenta capital, que es emergente de recursos de capital menos gastos de capital, que es lo que determina la necesidad de financiamiento. Y finalmente, la magnitud de financiamiento del ejercicio en la cuenta de financiamiento, que es resultado de fuentes financieras menos las aplicaciones financieras. Como habíamos indicado, este estado de cuenta, ahorro, inversión y financiamiento consolida la información económica de el estado de ejecución presupuestaria de recursos, el estado de ejecución presupuestaria de gastos, ¿no? Y ofrece resultados globales sobre el impacto de la gestión institucional. Como se puede observar en este esquema de lo que es el CAIF, el resultado financiero, superávit o déficit, respecto al financiamiento neto, el resultado trivial siempre van a ser cero. Uno positivo y el otro negativo. En este caso del ejercicio, el resultado financiero es 200, significa superávit, y el financiamiento neto negativo 200. Quiere decir que si hacemos una operación aritmética, se convierte en cero. Ahora, ¿por qué la cuenta ahorro, inversión y financiamiento presenta como resultado igual a cero, ¿no? Como habíamos explicado, su estructura básica y la relación y la interrelación de información es básicamente con el estado de ejecución presupuestaria de recursos, pero en su etapa de devengado, menos el estado de ejecución presupuestaria de gastos en su etapa de devengado, hacen igual a cero. Eso quiere decir que guardando el principio de equilibrio en la etapa de ejecución, la columna de devengado de presupuesto de recursos y la columna de devengado de presupuesto de gastos debe guardar la igualdad. Hay que aclarar, sin duda, ¿no? En la actual información que se emite a través del SIGEP, en las entidades públicas, este equilibrio ya no guarda. Pero, sin embargo, los que están administrando la información con el SIGEP móvil todavía guarda este equilibrio. Pero seguimos explicando porque la norma básica nos exige de que debe existir esta igualdad. También se determina a partir de los recursos corrientes más los recursos de capital más los recursos de financiamiento menos los gastos corrientes menos los gastos de capital menos los gastos de financiamiento hacen igual cero. Fíjense hasta acá dos elementos que está corroborando por qué el resultado de la CAIF debe ser igual a cero. De otra forma también se puede determinar, ¿no?, los recursos corrientes menos gastos corrientes más recursos de capital, menos gastos de capital, más recursos de financiamiento y menos gastos de financiamiento, también hacen un equilibrio de cero. Es como decir, debe haber, ¿no? Debe menos haber igual a cero, ¿no? Entonces, seguimos ratificando en el sentido de la estructura básica para la interpretación, la cuenta corriente más cuenta de capital más cuenta de financiamiento hacen cero.
Dicho de otra forma, siempre vamos a encontrar en los estados financieros que se emite y se presenta por parte de las entidades que la cuenta corriente más cuenta de capital determina un monto determinado, siempre va a ser igual a la cuenta de financiamiento, pero en sentido negativo. O viceversa, ¿no? Se puede dar que el producto de la cuenta corriente más cuenta de capital sea negativo y la cuenta de financiamiento sea positivo. Por eso van a ser los dos igual a cero. Su influencia específicamente es un estado generado a partir de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos en el momento del devengado. Eso significa cumplir ciertos protocolos de proceso administrativo en la etapa de los registros, y esto se explica lógicamente en cumplimiento a los alcances de la norma básica del sistema de control integrada y su principio de devengado. Nos dice simultáneamente en el CAIF se registra la partida de doble efecto con el concepto ampliado de recursos y gastos de acuerdo a la matriz de conversión. Entonces podemos observar acá de que el concepto ampliado de los términos de ingresos y gastos influye de manera directa en la estructura de lo que es este estado. En este caso, la contaduría integrada registra estos recursos y gastos presupuestarios en forma de flujo, o sea, aumentos y disminuciones, y afectan al módulo presupuestario, en este caso de recursos y gastos, lo que nos interesa en la columna del devengado, que determina de manera directa en que este estado, como resultado, guarde cero, sea igual a cero. Entonces quiere decir que necesariamente se debe tener conocimiento no solamente las matrices de conversión, desde la perspectiva de relación de lo que son las partidas de gastos referente a los rubros de los recursos, y estos cómo se relacionan de manera contable y a la vez con la cuenta económica del CAIF. En este caso, la norma básica establece este alcance en su artículo 11, requisitos para el funcionamiento del sistema de control integrado de información financiera, la conceptualización ampliada de los términos recursos y gastos, y el procesamiento de la información del sistema de control integrado, en su artículo 20, ¿no? Ambos están establecidas en la norma básica vigente. Podemos observar en este recorte de lo que es la ejecución presupuestaria de recursos del SIGEP, por ejemplo, en términos de información de consistencia, acá las regalías en la ejecución presupuestaria de recursos del grupo del rubro 14 exponen un monto similar, lógicamente, a las regalías del estado de cuenta, ahorro, inversión y financiamiento, los 304 y 304, entre otros importes que podemos observar que también exponen la similitud del monto. En muchos de los casos, el CAIF los va a acabar agrupando los rubros del estado de ejecución presupuestaria de recursos. Asimismo, podemos observar de que el CAIF guarda relación con la información expuesta en el estado de ejecución presupuestaria de gastos, de manera desagregada o de manera agrupada. En este caso se puede observar, por ejemplo, en el grupo de las partidas de gasto de activos financieros, ¿no? Acciones y participaciones de capital, incremento de disponibilidades, que concilia lógicamente también con la misma denominación en el CAIF por el mismo monto. Acá tenemos 7.656 en ejecución presupuestaria de gastos y el mismo importe en el CAIF. De la misma forma, el incremento de caja y bancos, pero aquí hay que aclarar lo siguiente, ¿no? Acá podemos observar incremento de disponibilidades o incremento de caja y bancos. Aquí también existe incremento de caja y bancos. Sin embargo, estas características se consideran a nivel técnico como simetrías de las partidas de rubros que deben conciliarse para la exposición de estos estados.
Bueno, acá podemos observar un comprobante de contabilidad que registra los momentos de devengado en recursos y percibido consecutivamente del grupo donaciones de capital. El rubro específico es no monetizable por 500.000, que incrementa lógicamente la disponibilidad de la cuenta única de tesoro, y la contracuenta a partir de, aquí si relacionamos con la matriz de conversión, es con las transferencias y donaciones de capital, ¿no? El rubro tiene relación eh, a partir de los recursos con transferencias y donaciones de capital, y en el CAIF también con donaciones de capital externo. Entonces, es conveniente aclarar de que en el SIGEP, a nivel central o SIGEP móvil, cómo se registra, cómo tiene efecto en el CAIF este registro contable que podemos observar. Por un lado, se está ejecutando el presupuesto de recursos del rubro 222, no monetizable, y por otro lado tenemos la contabilidad patrimonial, que registra el incremento de disponibilidades y también el incremento de la cuenta patrimonial, transferencia y donaciones de capital. Entonces, en el CAIF, ¿no?, para todas las cuentas que se debitan, se aplica el relacionador de gastos. En este caso se está debitando la cuenta única de tesoro, que, fíjense, de antemano se relaciona con la cuenta económica de incremento y de caja y bancos. Y para la contracuenta, para todas las cuentas que se abonan, en este caso está abonando la cuenta transferencia y donaciones de capital, el relacionador y la matriz de conversión con el plan de cuentas económicos lo relaciona con donaciones de capital externo. Entonces, lo que sucede al interior del registro a partir de la matriz de conversión y los relacionadores es que la cuenta debitada en el CAIF constituye un incremento de caja y bancos, y la cuenta abonada o acreditada constituye donaciones de capital externo. En esta parte se registra en calidad de partida doble, siempre en el CAIF, porque su efecto directo es con el devengado, con el momento del devengado. Sin embargo, como habíamos aclarado, eh, cuando se vaya a ir ejecutando en calidad de gasto, este incremento de caja y bancos constituye una simetría de las partidas y rubros, ¿no?, que vamos a aclarar más adelante. De acuerdo al registro C21, tiene un efecto directo en la columna del devengado y percibido en la ejecución presupuestaria de recursos del rubro que se ejecutó. En este caso, el rubro es la 2222-2, no monetizable. 500 en devengado y 500 en percibido, que hace un total, lógicamente, acabamos de observar, de 4.917.740 en recursos, que debiera guardar un equilibrio de igualdad con la ejecución presupuestaria de gastos. Acá podemos observar que determina el mismo monto, pero acá se registró en calidad de incremento de caja y bancos. Eso, lógicamente, bajo el principio de equilibrio presupuestario en la etapa de ejecución, con el concepto ampliado de recursos y gastos. Es lo que les aclaraba de que a nivel del SIGEP central ya no se observa este equilibrio, pero sin embargo todavía en el SIGEP móvil se observa este equilibrio. Pero esto influye directamente en la estructura de lo que es el CAIF. Acá podemos observar de que el comprobante ejecutó un recurso de capital. En este caso, las donaciones de capital externas incrementaron por 500.000, y a su vez incrementaron caja y bancos en aplicaciones financieras. Con esto podemos observar de que el resultado financiero neto es igual al financiamiento neto. Lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es el resultado del CAIF? Es igual a 0. 579.000 menos 579.000 hacen 0. Por un lado existe un incremento y por otro lado un decremento.
Como indicábamos que la estructura del CAIF tiene incidencia directa con la ejecución presupuestaria de recursos y gastos en su momento de devengado, ¿no? Pero, ¿qué significa devengado en estas etapas, en este momento, ¿no? Devengado, desde la perspectiva de recursos, es la relación jurídica entre la institución y los usuarios o contribuyentes. Implica la ejecución presupuestaria de recursos, ¿no? El devengamiento de ingresos simultáneo, transferencias y llegarías, por ejemplo, tal como hemos explicado en el comprobante anterior, registra de manera simultánea el devengado y el percibido, ¿no? De la misma forma, lógicamente, sucede con los gastos, ¿no? Si bien existen los momentos de compromiso, lo que nos interesa a nosotros es cuáles son los conceptos del devengado que implica un efecto directo en la composición del CAIF. En este caso, el devengado ya implica la ejecución del presupuestario de gastos. Permite la interrelación de los subsistemas presupuestario y patrimonial y generalmente refleja la obligación de pago a un tercero vinculado contractualmente en relación de provisión de bienes o servicios. En este caso, en el devengado, existe lógicamente la recepción de conformidad del bien o servicio por parte de la entidad, o en cuyo caso, cuando un acto de autoridad competente dispone de efectuar una transferencia. No todo devengamiento produce obligación de pago, eso es lo que hay que aclarar, ¿no? En este caso, se enmarca lógicamente en los alcances de lo que establece como principios y como cumplimiento obligatorio de aplicación del alcance de la norma básica del sistema de contabilidad integrado. Ciertas transacciones o operaciones de carácter financiera o no financiera pueden registrarse de manera separada en términos de recursos, primero el devengado, posteriormente el percibido. Eso significa que al CAIF tendrá también un efecto de registro solamente el devengado, por un lado, y por otro lado también se ajustarán con las simetrías de las partidas o rubros que correspondan en el momento de percibido, cuando existe lógicamente la recepción del ingreso de efectivo en tesorería, cuando ingresan recursos a las arcas del Estado, ¿no? O se han depositado en las cuentas habilitadas para el efecto. De la misma forma, en términos de cumplimiento de las transacciones que tienen efecto con los gastos. Habíamos indicado de que el devengado tiene un efecto directo, pero como conocemos los momentos de registro, hay gastos que se registran cumpliendo lógicamente los momentos. Sí o sí, hay operaciones que deben registrarse por separado el momento de compromiso, cumpliendo con los actos de contraprestación de firma de contrato o la emisión de órdenes de compra de bienes o órdenes de servicio, o en cuyo caso los actos con contraprestación cumplida, este es de manera directa la aprobación de factura de luz, agua, aprobación de una liquidación de gastos bancarios, por ejemplo, o cualquier gasto que se conoce recién cuando se liquida. Hay actos sin contraprestación, en este caso disposición de otorgamiento de un subsidio, por ejemplo, beca o pensión, o determinación de una transferencia en calidad de aporte a otros organismos públicos como las universidades. Entonces, fíjense, hay que distinguir en el momento de compromiso los actos de contraprestación por cumplir, los actos de contraprestación cumplida y los actos sin contraprestación. En este caso, habíamos mencionado que sí o sí existen operaciones que deben registrarse por separado, primero el compromiso, el momento del compromiso, con la contraprestación por cumplir. Por ejemplo, la suscripción de un contrato o las órdenes de compra. Y también se registran de manera separada solamente el devengado, en este caso, cuando el proveedor del bien o servicio, a satisfacción de la entidad, se genera una obligación. Acá se genera una obligación que tiene efecto con el pasivo
y también se expone lógicamente en el estado de ejecución presupuestaria de gastos el saldo por pagar, ¿no? Y tiene efecto directo con la exposición en el estado de cuenta, ahorro, inversión y financiamiento en la cuenta de financiamiento. En este caso, cuando un proveedor de bien o servicio entrega a satisfacción de la entidad, quiere decir que este tercero vinculado contractualmente ha financiado a la entidad o al Estado con sus recursos. Eso es lo que registra el CAIF. También referimos al momento del pagado, de que de manera conjunta o de manera individual, este momento es registrado. En este caso, nuestra explicación se basaba a partir de que registra compromiso separado, el devengado separado y el pagado separado. En este caso, el pagado señala la extinción de las obligaciones de la entidad respecto al tercero vinculado, proveedor de bienes y servicios, y se cumple lógicamente con el pago, ¿no? Ahora, sin duda, no toda salida de fondos cancela obligaciones, que hay que entender, pero tiene efecto un poco similar en la exposición del CAIF, por ejemplo, los anticipos a corto y largo plazo que se otorgan a los proveedores en términos contractuales, y el pagado sirve para determinar el saldo de la deuda. Eso tiene efecto directo con la columna del devengado y el pagado, la diferencia por pagar en el estado de ejecución presupuestaria de gastos, ¿no? En consecuencia, si las entidades cumplen de manera sistemática este procedimiento de registro de administración de información financiera, en la administración central, el saldo a pagar tiene importancia para la determinación de la deuda flotante, que a su vez se puede advertir en la estructura y exposición del CAIF. Bueno, ahora vamos a analizar cuáles son los componentes desde la perspectiva del clasificador de recursos por rubros. Tiene relación o incidencia directa en calidad de ingresos corrientes en el CAIF, ¿no? Acá podemos advertir, por ejemplo, el grupo 11.000 de ingresos de operación son ingresos corrientes, el grupo 12.000 de venta de bienes y servicios de las administraciones públicas también constituye ingreso corriente, el grupo 13.000 de ingresos tributarios, donde están todos los tributos que recauda a nivel central, a nivel departamental y municipal. Está el grupo 14.000 de las regalías, el grupo 15.000 de tasas, derechos y otros ingresos, el grupo 16.000 que corresponde a intereses y otras rentas de la propiedad, el grupo 17.000 contribuciones a la seguridad social, el grupo 18.000 donaciones corrientes y finalmente el grupo 19.000 las transferencias corrientes. En este último es donde se encuentran los recursos de coparticipación tributaria y el IDH. Y los ingresos de operación y la de venta de bienes y servicios son las que las entidades generan en razón de sus competencias. Entonces, acá hemos podido advertir la clasificación económica de recursos respecto a los ingresos corrientes en relación a los recursos por rubros que establece nuestro instrumento vigente. Asimismo, podemos identificar la composición en relación al objeto del gasto, en este caso las partidas de gasto que establece nuestro clasificador en relación a la clasificación económica de gastos que se considera. El grupo 10.000 de servicios personales, donde están todas las remuneraciones, sueldos, salarios, cargas sociales, son gastos corrientes. El grupo 20.000 servicios no personales, también son gastos corrientes. El grupo 30.000 materiales suministros, también se considera gastos corrientes. El grupo 60.000, servicios de deuda pública interna y externa, son gastos corrientes. El grupo 70.000, transferencias corrientes. El grupo 80.000, impuestos, regalías y tasas. El 90.000, otros gastos. Entonces, esto nos permite a nosotros analizar e identificar desde la perspectiva del clasificador presupuestario de gastos, cuál de los grupos específicamente de objeto de gasto tienen relación o incidencia como gasto corriente en el estado de cuenta, ahorro, inversión y
financiamiento. Bueno, ahora sí pasamos al análisis e interpretación de lo que es el estado de cuenta, ahorro, inversión y financiamiento. Hay que aclarar sin duda de que este estado tiene una particularidad porque es un estado de carácter económico. Su interpretación y su análisis difiere de acuerdo a la naturaleza de la entidad. En este caso, no es igual analizar e interpretar un CAIF de una entidad cabeza de sector como los ministerios. No es lo mismo analizar e interpretar de una entidad desconcentrada o descentralizada o de una entidad específicamente determinada como empresa pública. Tiene diferente impacto, tiene otra connotación su análisis, no podemos determinar como un estándar, a pesar de que su estructura tiene cierta similitud en cuanto inclusive al contenido, y sin duda con esta aclaración podemos iniciar lógicamente con el método de análisis horizontal. Podemos observar acá de que existe información de dos gestiones, uno de gestión 2018, otro de gestión 2019. Vamos a analizar el componente de la cuenta corriente, que básicamente es ingresos corrientes menos gastos corrientes. El resultado es el saldo en cuenta corriente y dependiendo del resultado, esta puede constituirse en ahorro o desahorro. Para la gestión 2018 tenemos un total de ingresos corrientes de 1 millón y un total de 946.500 de gastos corrientes, y como resultado en saldo de cuenta corriente se determina un importe de 53.500 positivo que constituye un ahorro. Desde la perspectiva de análisis e interpretación, es que si el resultado económico es ahorro, es aconsejable fortalecer las acciones tomadas para lograr este resultado. Sin embargo, podemos observar, por ejemplo, para la siguiente gestión, 2019, que los ingresos corrientes disminuyen de 1 millón a 910.000. Sin embargo, sus gastos corrientes incrementan de 946.500 a 965.200. En términos absolutos, este cambio se interpreta de la siguiente manera. Existe una disminución de los ingresos corrientes respecto al año anterior en 90.000, que constituye lógicamente un negativo de una disminución del 9%, y en relación a los gastos corrientes, un incremento por 18.700, que constituye en términos relativos 1.98 respecto a la información base de la gestión anterior. Y podemos observar acá de manera global de que el saldo en cuenta corriente es negativo, significa que es desahorro. Para el análisis e interpretación en cuenta corriente, si el resultado económico es desahorro, es necesario identificar las causas del mismo y tomar acciones correctivas que eviten o eliminen las causas de esta situación. Habíamos establecido en la etapa introductoria, en la etapa de programación fiscal, es que este resultado no es posible financiar, porque son casos de funcionamiento en términos de programación fiscal. Pero, sin embargo, nos permitimos analizar lógicamente los cambios por cada rubro o partida que tienen incidencia de manera significativa en este estado. En términos de cambios absolutos y relativos, ¿no? Lo que nos llama la atención, por ejemplo, es la capacidad de financiamiento en la composición de esta entidad. Las transferencias corrientes son las que ocupan el primer lugar en términos de mayor variación absoluta. Existe una disminución, en este caso, de 100.000 negativo. Están los ingresos de carácter tributario, pero sin embargo aquí existe una variación absoluta positiva, un incremento y una disminución
en el tercer componente que tiene mayor materialidad, ingresos no tributarios. De 102.000 a 95.000 disminuye en términos absolutos 7.000 y en términos relativos significa menos 6,86. Para ingresos tributarios existe un incremento positivo en términos relativos de 5,86 y en transferencias corrientes 16,67. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, acá este rubro de interés y otras rentas de la propiedad. Aparentemente, este sería un dato significativo y material en términos relativos, pero eso es un dato engañoso, ¿no? De toda esta estructura, lo que analizamos son aquellos que tienen mayor impacto en las variaciones absolutas de los rubros con mayores importes. En este caso, se tendrá que tomar en el análisis los aspectos que influyeron en la variación absoluta negativa de los ingresos de carácter no tributario, que son competencia de la entidad generar estos recursos, ¿no? Tiene que explicar por qué esta disminución y hacer esfuerzos máximos para que esta disminución en términos absolutos y relativos sea menor. Los ingresos tributarios, también las entidades deben hacer el esfuerzo de ser eficientes y eficaces y sin duda lo más recomendable es mantener en calidad de incrementos positivos. Sin embargo, los otros componentes son relativamente variables, sin embargo, deben hacer el esfuerzo de mantener en calidad de positivo en términos absolutos y relativos. Sin embargo, las transferencias corrientes estas son determinadas por el órgano rector a partir de los techos presupuestarios. Las entidades incluso entran a negociar, lógicamente, en relación a la necesidad de cubrir sus gastos corrientes o sus gastos de funcionamiento. En la composición de los gastos corrientes podemos observar que en términos materiales las remuneraciones en gastos de consumo son los que han incrementado, ¿no? En este caso vemos un incremento de 30.000, que en términos relativos significa un 4,84, pero que incide de manera significativa en el saldo de la cuenta corriente, en este caso en determinar el desahorro. De la misma manera podemos observar el incremento en bienes y servicios que determina o influye en el desahorro de la cuenta corriente. En este caso, la entidad tiene que ver, lógicamente, todas las medidas correctivas para disminuir los gastos de funcionamiento o los gastos corrientes. Ahora, como habíamos indicado, esto depende de la naturaleza y la característica de la entidad. Este análisis no es lo mismo, habíamos indicado para una entidad, por ejemplo, cabeza de sector, una entidad que se especializa en, por ejemplo, en recaudar los recursos corrientes, como es caso de impuestos nacionales, o las empresas, ¿no? Para una empresa es muy diferente la interpretación. Las empresas deben ser capaces de cubrir con sus ingresos corrientes sus gastos corrientes. Además, las empresas deben generar excedentes y estos excedentes a su vez deben ser destinados a la inversión, en este caso a la formación bruta de capital. Para continuar con la metodología del análisis horizontal, ¿no? Ahora nos toca, lógicamente, la cuenta de capital. Desde la perspectiva del clasificador de rubros presupuestarios, con la clasificación económica de recursos, son o constituyen recursos de capital, el grupo del rubro 21.000, recursos propios de capital, el grupo 22.000, donaciones de capital, el grupo 23.000, transferencias de capital.
estos tres son los que distinguen en el CAIF en la clasificación del grupo de recursos de capital. Asimismo, el clasificador de gastos presupuestarios, objeto de gasto, tiene incidencia y relación directa con el grupo de gastos de capital del CAIF, el grupo de gastos 40.000 de activos reales y el grupo 70.000 de transferencias de capital. Entonces, ya hemos resumido cuáles son los recursos de capital, qué grupos de los recursos se considera recursos propios de capital, donaciones de capital y transferencias de capital. Bueno, analizando la composición de la cuenta de capital en el método horizontal. Podemos observar acá en la presentación de que también es de manera comparativa. En la gestión 2018, los ingresos de capital son inferiores a los gastos de capital, ¿no? 730.000 menos 1.192.020. Esta diferencia hace el saldo de cuenta de capital. En este caso, el resultado de la cuenta capital es un déficit por 462.020. ¿Cuál es su impacto en el análisis e interpretación de este déficit, ¿no? Primero que los ingresos de capital son menores a los gastos de capital. Eso quiere decir que el resultado financiero constituye un déficit. La entidad que está administrando estos gastos de capital tiene la obligación de analizar, lógicamente, los recursos recurrentes y, sin duda, incrementar los gastos corrientes o, en cuyo caso, gestionar los ingresos de capital. En la gestión 2019 observamos un resultado contrario. Los ingresos de capital son superiores a los gastos de capital. Esta situación aparentemente al analista contable le parece que estuviese en términos satisfactorios o correctos, pero en términos de análisis profundo esto es un perjuicio, ¿no? Quiere decir que la entidad, fíjense acá, tiene ingresos de 1.250.000 y sus gastos son inferiores, 1.114.800. Aparentemente es un superávit en la cuenta de capital. Bueno, ¿por qué decimos que es aparente? Porque desde la perspectiva de la interpretación, si el resultado financiero es superávit, se debe controlar que la inversión no esté perjudicada. Significa que la inversión se está perjudicando cuando los ingresos de capital son superiores a los gastos de capital, ¿no? Con este análisis global sí podemos analizar por cada componente los cambios absolutos del año base, en este caso 2018, al respecto al 2019. En ingresos de capital podemos denotar que los recursos propios de capital no tienen variación absoluta ni relativo. Sin embargo, las donaciones de capital sí tienen un incremento significativo del 150% y las transferencias de capital también, ¿no? En realidad corresponden a un 66.67%. Quiere decir que este incremento tendría que también incrementar el volumen de inversión para que esta entidad pueda incrementar su formación bruta de capital para prestar bienes y servicios o producir. De la misma manera, analizamos la composición de lo que es los gastos de capital en términos de cambio absoluto de las gestiones 2018 y 2019. Podemos observar de que la entidad disminuye en inversión en adquisición de edificios, por ejemplo, para el año 2019 ya no tiene programado o ya no ejecutó. En la composición de maquinaria y equipos disminuye en 10.000. En términos relativos, esa disminución es 12.5%.
Semovientes tampoco tiene variación, mantiene respecto al año base. Las construcciones de viviendas también disminuyen. En 2018 había ejecutado un registro de 150.000, el año 2019 100.000, que la disminución constituye en un negativo de 33.33%. Podemos observar, por ejemplo, acá las construcciones de bienes de dominio público y privado. Fundamentalmente, el de bien de dominio público tiene un incremento respecto al año anterior, en absoluto 100.000 y positivo en 22.22%. Sin embargo, el incremento en la ejecución, en la inversión de formación bruta de capital de construcciones de bienes de dominio privado es menor por 5.800, ¿no? Entonces, podemos advertir de que desde la perspectiva de los indicadores de análisis, los gastos de capital, en este caso en la gestión 2019, no están ejecutados a la medida de sus indicadores. Esta entidad puede ser que esté perjudicando la prestación de bienes, servicios o la producción. En este caso, no solamente incide un análisis de la diferencia entre los ingresos de capital y los gastos de capital de manera absoluta, ¿no?, sino que determina el resultado financiero neto, ¿no? Fíjense acá, el resultado financiero neto se determina o existe superávit si la suma de los ingresos corrientes más los ingresos de capital es mayor a la suma de los gastos corrientes y los gastos de capital. Quiere decir que sí o sí incide la cuenta corriente. Y cuando es déficit, el resultado económico algebraicamente se suma que los ingresos de capital y se restan los gastos de capital, ¿no? En este caso es el escenario que estamos analizando. Para el grupo de fuentes financieras que corresponde al CAIF, ¿no?, la relación del clasificador de presupuestario de recursos por rubros son las que tienen incidencia: el grupo 31.000, venta de acciones y participaciones de capital; la 32.000, recuperación de préstamos a corto plazo; la 33.000, recuperación de préstamos a largo plazo; 34.000, venta de títulos y valores; la 35.000, disminución de otros activos financieros; la 36.000, obtención de préstamos internos y de fondos en fideicomiso; la 37.000, obtención de préstamos externos; la 38.000, emisión de títulos de deuda; y finalmente la 39.000, incremento de otros pasivos y aportes de capital. Todos estos son parte de las fuentes financieras, que resumen como disminución de la inversión financiera, endeudamiento e incremento de pasivos. A la vez, podemos observar la relación del objeto del gasto, en este caso el clasificador presupuestario de gastos, su incidencia con el clasificador económico. Se considera lógicamente aplicaciones financieras, el grupo 5.000 o 50.000 de activos financieros, el 60.000 de servicios de deuda pública y disminuciones de pasivos, y 98.000 retiros de capital. Como habíamos explicado en la etapa de planificación de la programación fiscal, la cuenta de financiamiento permite, lógicamente, obtener el equilibrio presupuestario a partir de la necesidad de financiamiento. En este caso, un estado económico muy útil para poder conocer cómo se financió el déficit presupuestario. En este caso, solamente se considera el escenario del déficit presupuestario. Este concepto explica con mucha claridad cuáles han sido las fuentes de financiamiento que han permitido ejecutar el presupuesto, por más allá de los recursos percibidos. En este caso, destacamos lógicamente como fuente financiera los préstamos emergentes a nivel interno y externo que se pueden advertir en las fuentes financieras en el grupo de endeudamiento, ¿no? Ahora, sin duda, acá vamos a globalizar un análisis que es muy importante para nosotros, que es diferente a los otros grupos, ¿no? En los otros grupos explicábamos la existencia de superávit o déficit, ahorro o desahorro. En este componente es deseable que las fuentes financieras sean menores a las aplicaciones financieras.
Eh, en este caso significa que existirá un superávit que es utilizado como uso de recursos. Quiere decir que lo que nos debe preocupar es la forma como financiamos nuestro déficit en términos de los créditos y el costo que nos va a llevar a afrontar la amortización de intereses y comisiones a nivel de recursos. En el grupo de fuentes financieras, en términos de variaciones absolutas o cambios absolutos relativos, podemos observar lo siguiente, ¿no? Disminución de caja y bancos, disminución de cuentas a cobrar comerciales, ¿no? Eh, Estos dos conceptos tienen simetría con lo expuesto en las aplicaciones financieras. En este caso podemos observar, por ejemplo, en el grupo de inversión financiera, incremento de caja y bancos que tiene simetría con la disminución de caja y bancos. A su vez, observamos la disminución de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo, tiene simetría también con aplicaciones financieras de incremento de cuentas a cobrar comerciales. En este ejemplo se exponen ambos, pero sin embargo, en el estado, en el reporte que emite en el SIGEP, solamente ustedes van a poder advertir uno de ellos, ¿no? Quiere decir que se ajusta por la simetría de partidas y rubros, y eso coincide lógicamente lo expuesto en el estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos como saldos a un determinado periodo. Para aclarar, ¿no? En este caso podemos observar, por ejemplo, que también nos llama la atención la exposición como fuente financiera al incremento de cuentas a pagar a corto plazo por deudas comerciales, ¿no? Este concepto emerge lógicamente del devengamiento a favor de terceros por la provisión de bienes o servicios, ¿no? Normalmente son provisión de bienes, ¿no? Quiere decir que cuando la entidad recepciona a conformidad un bien con un tercero vinculado contractualmente, registra, tiene efecto de registro como fuente financiera e incrementa lógicamente, acá en gestión 2008 podemos observar, tiene un incremento de 80.000, eso significa de que el tercero vinculado, el proveedor, es el que está financiando con sus recursos al Estado. Eso sucede lógicamente también con la provisión de obras, ¿no? Que el Estado, las entidades que ejecutan obras de gran envergadura en diferentes sectores, cuando se registra en el momento del devengado, suele incrementar y la exposición tiene incidencia en términos absolutos y relativos en fuentes financieras. De la misma forma, se registra acá, se puede observar un incremento de las cuentas que corresponden al devengamiento de sueldos y jornales del personal y también sus aportes patronales, ¿no? ¿Por qué se registra? Cuando devengamos, lógicamente, ¿no? Cuando la entidad responsable de la información devenga esta obligación, quiere decir que el trabajador, el empleado, el servidor público, la servidora pública, está financiando al Estado su esfuerzo laboral con sus recursos propios. Entonces, en términos de aplicaciones financieras, ya habíamos explicado la forma, cómo se ajusta a partir de la simetría de partidas y rubros financieros. Solamente aparece incremento de caja y bancos normalmente, más no la disminución de caja y bancos en los estados que concilian con recursos y gastos. Y también va a registrar las amortizaciones de la deuda, tanto de lo que corresponde a intereses y el capital. Continuando con el análisis vertical del CAIF, en este caso corresponde efectuar un análisis de la cuenta corriente. La realizaremos por gestión, viendo la incidencia de lo que es el indicador. Se puede observar acá en gestión 2018, en términos relativos, que del total de los ingresos corrientes de esta entidad, de este ejemplo, el que tiene mayor porcentaje, en este caso 60%, son las transferencias corrientes. Son las que normalmente se percibe por la transferencia del nivel central del Estado hacia las entidades descentralizadas, desconcentradas y autónomas, ¿no?
como son IDH, coparticipación tributaria y EHD. Pero sin embargo, acá también podemos observar la incidencia de su capacidad de generar recursos propios o recaudar recursos propios. En este caso, ingresos no tributarios, con un resultado relativo de 10.2% respecto al 100%, y los ingresos tributarios de 25.6%. En nuestro análisis corresponde determinar, en este caso, la capacidad de la entidad de generar sus propios recursos y con estos, lógicamente, costear sus gastos corrientes. En caso de gastos corrientes, podemos observar que el que tiene mayor incidencia respecto al total de los gastos corrientes son los gastos de consumo. En este caso, específicamente las remuneraciones, que alcanzan a un 65 o 66% del 100% que ha programado y ha ejecutado esta entidad. ¿Qué es lo que nos llama la atención para este análisis, ¿no? En 2018 habíamos observado que los ingresos corrientes son superiores a los gastos corrientes en la etapa de ejecución. Esta entidad obtiene, lógicamente, en su saldo de cuenta corriente un ahorro. ¿Cómo analizamos desde la perspectiva de indicador? Quiere decir, los 1.000.000 respecto a los 946.500, el resultado nos da 106, ¿no? En términos de interpretación, para la gestión 2018, se puede decir que por cada 100 que gasta, 100 unidades monetarias, la entidad tiene la capacidad de generar 106. Es un adecuado indicador. Esta entidad gasta menos de lo que genera o percibe como ingreso corriente. Eso quiere decir que además esta entidad tiene la capacidad de autofinanciar sus gastos corrientes. Al existir este importe positivo en términos de ahorro, este ahorro se puede destinar para apoyar a los gastos de inversión, ¿no? Quiere decir que es un escenario positivo. Ahora vayamos con el análisis vertical de la gestión 2019, que en su composición general nos muestra que los ingresos corrientes son inferiores a los gastos corrientes. Sin embargo, en términos relativos, de la misma manera, las transferencias corrientes, las que percibe del nivel central del Estado en calidad de techo presupuestario, son las que inciden sobre la generación de los recursos específicos o propios en calidad de ingresos no tributarios e ingresos tributarios. De la misma forma, en términos de la composición de los gastos corrientes, los gastos de consumo siguen siendo los mayores, en este caso los sueldos y salarios, que ha programado y ha registrado su ejecución durante la gestión. Sin embargo, podemos analizar acá la incidencia del total de los ingresos corrientes respecto a los gastos corrientes. En este caso, los gastos corrientes son mayores a los ingresos corrientes. El resultado nos da un término de 94. ¿Qué significa? Significa que por cada 100 que gasta la entidad solamente tiene la capacidad de generar 94. Este resultado es un indicador inadecuado, se gasta más de lo que genera o percibe como ingreso corriente. Este resultado económico constituye un desahorro, es una posición no deseable, ya que demuestra que la entidad no tiene capacidad de cubrir con sus ingresos corrientes sus gastos corrientes. Quiere decir que en el tiempo breve deben buscar la viabilidad de que en términos financieros no se pueda exponer esta unidad monetaria en términos de desahorro. Respecto al análisis vertical de la cuenta de capital. Acá observamos en la gestión 2018, en términos globales, que los ingresos de capital son inferiores a los gastos de capital. Bueno, ¿qué significa como resultado? Como resultado, acá tenemos saldo en cuenta capital
un déficit negativo de 462.020. En 2018 se puede interpretar de la siguiente manera: de cada 100 bolivianos que se invierte, solamente se percibe como ingreso de capital 61. Para analizar lógicamente hay que tomar un referente inverso. Significa que este indicador, cuando los ingresos de capital son inferiores a los gastos de capital, para la entidad es inversión positiva, ¿no? Quiere decir que la entidad está invirtiendo en la formación bruta de capital, no solamente con los ingresos de capital, además ha tenido que destinar parte del ahorro que ha generado en la cuenta corriente. Eso quiere decir que incrementa la capacidad instalada para la prestación de servicios. Acá podemos observar, por ejemplo, que las transferencias de capital en ingresos de capital corresponden el 82%, que va a financiar lógicamente la formación bruta de capital o la capacidad instalada para prestar bienes y servicios en términos de edificios, maquinaria y equipo, construcciones de viviendas, construcciones de bienes de dominio público, privado, entre otros. Eso significa que esto es una posición deseada. La entidad demuestra la capacidad de generar o prestar servicios que satisfagan las necesidades de la población o de la comunidad. Quiere decir que existe una inversión real. Estamos en el escenario de las variaciones del método de análisis vertical de gestión 2019. Bueno, ¿qué nos llama la atención acá? Que los ingresos de capital, lógicamente, son superiores a los gastos de capital, o los gastos de capital son inferiores a los ingresos de capital. Si bien como resultado se obtiene un superávit de 135.200 en términos de análisis e interpretación para la gestión 2019, se puede decir que de cada 100 unidades monetarias que invierte, la entidad tiene 112. Aparentemente es positivo el resultado, pero desde la perspectiva de interpretación es un indicador inadecuado, ya que la inversión en formación bruta de capital no es suficiente y la entidad puede estar demostrando deficiencia en la capacidad instalada para la prestación de servicios, ¿no? Como se puede advertir acá. Quiere decir que de los totales de ingresos de capital no ha cumplido a ejecutar de manera eficiente y eficaz los gastos de capital. Tiene que ver directamente con la capacidad instalada y la capacidad de generar bienes y servicios por parte de la entidad a los usuarios. En este caso, se pueden ver perjudicados la población, que son los usuarios de los bienes o servicios de la entidad. También se puede interpretar cuando esta inversión es de carácter negativa, aunque el resultado acá no sale positivo, pero es inversión negativa. Es una posición no deseada, ¿no? Ya que demuestra que se están vendiendo más activos fijos de lo que se están comprando. Quiere decir que existe despatrimonialización en la composición de los recursos de capital. Se debe recuperar lógicamente y ejecutar proyectos o la compra de activos fijos superando a los ingresos de capital, ¿no? Entonces, el indicador más adecuado es que los gastos de capital sean superiores a los ingresos de capital. Para terminar el análisis bajo el método vertical de lo que es la cuenta capital. La cuenta capital tiene estrecha relación con la cuenta corriente para determinar el resultado financiero neto, como habíamos visto en la etapa de la programación fiscal. Eso quiere decir que se obtiene el resultado financiero. Si el resultado financiero es positivo, se dice que se produce un superávit fiscal. En este caso, los ingresos totales son mayores que los gastos totales. Si el resultado es negativo, se produce un déficit fiscal. En este caso, los ingresos totales son menores a los gastos totales. En el caso de nuestro análisis, en la gestión 2018, el resultado financiero nos arroja en negativo. En este caso, generó o en la ejecución un déficit fiscal.
en la gestión 2019 es positivo. Quiere decir que para la gestión 2019 el resultado financiero constituye un superávit fiscal. Bueno, y finalmente la cuenta de financiamiento en método de análisis vertical. Acá podemos observar de que el grupo de las fuentes financieras, sin duda los mayores porcentajes los ocupa la obtención de préstamos internos y externos. Los externos, para la gestión 2019, un 62%, y los préstamos internos un 37%, que es similar lógicamente a la gestión 2018. Ahora, en términos de las aplicaciones financieras, acá podemos observar en 2019, el incremento de caja y bancos ocupa el mayor porcentaje con casi 52%. Bueno, esto significa que la entidad no tiene una programación financiera eficaz o para la ejecución, para la consecución. O sea, acumuló saldos en cuenta de caja y bancos y no programó su ejecución. En términos de análisis, nos indica de que en cuenta de financiamiento, lo más deseable es que las fuentes financieras sean menores a las aplicaciones financieras, ¿no? En este caso, para que exista lógicamente un superávit, para que estos recursos puedan ser utilizados para financiar los otros grupos. Sin embargo, acá lo que podemos observar lógicamente es los términos de las operaciones sobre la línea, que comprenden las cuentas corrientes y de capital. En 2019 tenemos 80.000 positivo, y bajo línea, que muestra la cuenta de financiamiento. En este caso, las fuentes financieras son mayores a las aplicaciones financieras. En este caso, este estado demuestra de que la entidad acude a cubrir su déficit financiero acudiendo a créditos, a préstamos, y sin duda no son los mejores indicadores cuando las entidades acuden a los préstamos, sino que tengan la capacidad de generar o cubrir sus ingresos corrientes y sus ingresos de capital con su propio esfuerzo. Y finalmente, la cuenta de financiamiento nos permite interpretar de manera vertical el resultado negativo y el resultado positivo. Pero acá debo recalcar que la interpretación es trivial matemáticamente, pero en análisis es opuesto. Por ejemplo, para la gestión 2018, ¿no? Las fuentes financieras son mayores a las aplicaciones financieras. ¿Qué significa esto, no? Habíamos indicado de que lo más deseable es que las fuentes financieras sean menores a las aplicaciones financieras. En este caso, estos 408.520 que aparece con positivo, aparentemente positivo, nos va a generar en este caso déficit fiscal, ¿no? Lo más probable que este indicador no es el más adecuado. Fíjense lo que dice nuestro resumen. Si este resultado es positivo, se dice que produce un endeudamiento, que es decir, que incrementa el endeudamiento interno y el endeudamiento externo. Las fuentes financieras son mayores a las aplicaciones financieras. Esto va a generar lógicamente un déficit fiscal, no solamente como entidad, influye lógicamente a nivel de todo el Estado. Y en gestión 2019 podemos ver el resultado negativo de 80.000. En este caso, las fuentes financieras son menores a las aplicaciones financieras. Pero en la interpretación nos dice si el resultado es negativo, se produce desendeudamiento. O sea, lo contrario del otro. En el otro caso era endeudamiento, en este caso es desendeudamiento. ¿Por qué? Porque las fuentes financieras en las que se registran la obtención de préstamos internos y externos son menores a las aplicaciones financieras. Y el monto es equivalente a un superávit fiscal. O sea, este negativo es al revés, se constituye con signo opuesto porque los ingresos totales son menores a los gastos totales. Bueno, con esto concluimos esta etapa
de lo que fue análisis e interpretación de la cuenta ahorro, inversión y financiamiento, que nosotros como contadores públicos emitimos en cumplimiento a la Ley 78 y también como auditores nos pronunciamos sobre la confiabilidad o en cuyo caso si esto presenta de manera razonable. Bueno, muchísimas gracias por su atención y estoy presto lógicamente para las consultas correspondientes. Muy agradecido al Colegio de Auditores.